Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, voy a dar inicio a la charla. Mi nombre es Nicolás Carbonell, soy el director de Agro Global, institución encargada de la organización de este ciclo de charlas en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y en este caso específico la charla hoy junto a AgriBio también. La charla hoy va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Martín Zamora. Martín es actual coordinador del área de investigación del INTA Barrow y actual coordinador de la red de agroecología del INTA a nivel nacional. Bien, un comentario, ustedes disponen de un espacio de chat donde pueden dejar sus consultas y en el transcurso de la charla vamos a ir respondiéndolas a medida que el tiempo merite. Así que bueno, sin más preámbulo, darle la bienvenida a Martín. Martín, te voy a pedir que por favor compartas tu presentación y habilites el micrófono, así comenzamos. Mientras Martín prepara la presentación, comentarles que esta charla está dentro del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba, así que después vamos a poner una placa. La charla acredita 4 horas de capacitación para todos los productores que están registrados. Ahora sí, ya está todo listo, vamos a comenzar. Bueno, ¿me escuchás ahí? Perfecto. ¿Y la presentación se ve bien? Perfecto, todo bien. Bueno, arrancamos entonces. Vámonos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a dar este tipo de charlas. La verdad que para mí es un gusto. Y bueno, la idea es pensar, digamos, la agroecología. Venimos trabajando hace varios años en estos aspectos, digamos, sobre todo pensando en modelos de producción a gran escala o extensivos como tenemos en la región pampeana. Entonces pensar si la agroecología puede ser un modelo de producción posible para los productores del área, digamos, de la región pampeana o de otras áreas también, digamos, ¿no? Está focalizada en mi charla en productores agropecuarios, pero bueno, la idea es compartir con ustedes algunas experiencias que venimos realizando desde ya, como les comentaba, hace varios años, y los resultados que estamos obteniendo en los últimos años, tanto en este módulo, que ahora les voy a contar algunas cosas del módulo, de la comparación que podemos hacer entre un sistema actual, la agricultura actual, la siembra directa, y un modelo de producción agroecológica, ¿no? Eso es a qué voy a focalizar justamente la charla, y les voy a mostrar en principio, si me corre, ahí estamos, ¿por qué arrancamos pensando a la agroecología como una alternativa posible en los sistemas extensivos de nuestra región, digamos, ¿no? Porque justamente habíamos empezado a tener demandas en el territorio. Nosotros como INTA siempre trabajamos mucho en el territorio, y tanto profesionales como productores del área y otros docentes de escuela y demás, de que el INTA, en realidad, toda la actividad agropecuaria o todo el enfoque de la producción agropecuaria se hacía con un modelo basado en la revolución verde, ¿no? Uso de insumos cada vez más intensivos, variedades mejoradas, siembra directa en las últimas décadas, pero que el INTA no estaba pensando un modelo diferente de producción, no estaba evaluando un sistema diferente de producción, sobre todo porque ya esto eran talleres que nosotros organizábamos en los años 2005, 2006, 2007, hace unos 15 años atrás, y en donde salían todas estas cuestiones, ¿no? Las problemáticas que hoy vemos del sistema actual de producción, ¿no? Que acá algunas cuestiones voy a poner del por qué nosotros empezamos en esto, y bueno, tenía que ver con estas dudas o incertidumbres que ya se generaban a partir de esos años sobre cada vez más simplificadas las rotaciones, cada vez más monocultivos, cada vez más uso de insumos, aparición cada vez más seguido de malezas resistentes, como el gráfico que presento ahí. Entonces, pensando todas estas cuestiones, que hoy después de varios años más adelante ya se demostraron, o se están demostrando científicamente, de que los plaguicidas están quedando en distintos compartimentos ambientales,
que la aparición de malezas resistentes se dan con más frecuencia, cada vez más especies, y sobre todo resistencia a distintos tipos de plaguicidas, digamos, de modo de acción de plaguicidas. Eso significa que la única forma que yo la puedo controlar es con más plaguicidas, y entramos en un círculo vicioso que lleva también a mayor costos de producción, por lo tanto mayores riesgos productivos para el productor. Y acá está otro de los puntos, que esas producciones son cada vez más riesgosas básicamente para los productores más chicos, porque hoy producir una hectárea, por ejemplo, en Tres Arroyos, de una hectárea de trigo, está saliendo alrededor de $400 por hectárea de costo directo de producción. Y bueno, y si un productor chico tiene algún problema de este tipo, de un problema de falta de agua o de estrés hídrico o una helada o un problema de alguna plaga que se le presente, no lo pudo controlar bien, al otro año tiene que volver a sembrar, gastar los otros $400 para volver a sembrar, y no todos los productores chicos tienen la espalda financiera suficiente como para volver a sembrar. Entonces esto es otro de los costos también que presenta la agricultura actual, en donde cada vez vemos, a través de los censos generalmente, o de otros estudios como a veces se hacen, que cada vez tenemos menos productores, ¿no? En el último censo salieron alrededor de unos 100.000, para hacer números derechos, unos 100.000 productores menos de los últimos, del último censo se hizo en el año 2008, más o menos hasta la actualidad, digamos, se perdieron esa cantidad de productores. Y bueno, entonces todas estas cuestiones en la problemática de la agricultura actual es difícil de poder solucionarlas pensando siempre de la misma manera. Entonces, ahí está la alternativa de pensar una agricultura diferente, de repensar esa agricultura que estamos haciendo hoy, ¿no? Teníamos algunas capacidades en nuestro grupo, en nuestro equipo de trabajo, y lo vimos como una oportunidad y un desafío, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no empezar a evaluar un sistema actual, un sistema diferente de producción y compararlo con el sistema actual? Eso fue nuestro objetivo, digamos, inicial cuando recién arrancamos con esta forma, digamos, y esta evaluación de la agroecología, ¿no? ¿Por qué teníamos capacidades? Porque ya habíamos empezado a trabajar con el ingeniero Sarandón, que es el referente de Argentina, digamos, en agroecología y también a nivel latinoamericano, ¿no? Hace muchos años que ya puso una cátedra de agroecología, la única carrera de agronomía que tenía una cátedra obligatoria de agroecología en su currícula, ¿no? Bueno, muchos lo deben conocer a Santiago Sarandón. Y bueno, y nosotros lo conocíamos desde hace mucho tiempo, hicimos un curso de posgrado con él, y bueno, y así nos animamos a avanzar, digamos, en esta mirada, ¿no? Y acá les pongo algunas cuestiones que tienen que ver con la agroecología y cómo pensarla diferente, ¿no? Hoy nosotros vemos en la agricultura actual lotes enteros con una sola variedad de una sola especie, o un solo híbrido de una sola especie de planta, por ejemplo, maíz, soja, trigo, cebada, digamos, únicos, cultivos únicos, donde si en ese lugar crece una planta que no es de ese cultivo que nosotros queremos ver, que lo que nosotros queremos, la consideramos una maleza, o sea, algo malo que nos viene a ejercer de una competencia. Entonces, el proceso que siempre se da en los sistemas actuales de producción es esto de trabajar mucho con la competencia, ¿no? Entonces, es una competencia, entonces lo tenemos que eliminar. Lo mismo sucede con una plaga, lo mismo con una enfermedad. Ahora, ¿con qué principios vitales trabaja la agroecología? Justamente, con biodiversidad. La agroecología se basa en estos principios y lo que hay que respetar son los principios, no, no son recetas, digamos, ¿no? Se adaptan estos principios a los distintos sistemas productivos que tengamos en distintas regiones del país. Entonces, uno de los principios es justamente la biodiversidad. Entonces, tenemos que pensar cómo generamos biodiversidad en estos sistemas actuales que son muy simplificados y que son únicos, digamos, monocultivos o monoculturas de cada especie en un lote entero. Después trabaja mucho con reciclaje de nutrientes, cooperación entre las distintas especies, los cultivos, los animales, el suelo. Entonces, para que haya cooperación e interacción, tienen que estar juntos sembrados. No puedo pretender que haya cooperación entre dos especies de plantas que nunca van a estar sembradas juntos como en la agricultura actual. Entonces pueden empezar a pensar cómo
se piensa desde la agroecología, ¿no? Aumentar la biodiversidad, aumentar el reciclaje de nutrientes, la cooperación e interacción entre los diferentes cultivos, animales y suelos. O sea, como ustedes pueden ver, los animales tienen que integrarse dentro de las rotaciones de los cultivos, de los lotes, y los mismos lotes tenían que rotar en parte con cultivos y en parte con animales. Y también se basa mucho en la regeneración de los recursos naturales, ¿no? La regeneración, o sea, todo lo que es suelo, lo que es materia orgánica, lo que es biodiversidad. Piensa que, digamos, busca, digamos, al menos regenerar estos recursos naturales, ¿no? Y bien, para hacer todo esto, muchas veces lo que hace la agroecología es pensar en el no uso de agroquímicos. Entonces, si no usamos agroquímicos y utilizamos y fortalecemos todos estos principios de cooperación entre especies, es posible no usarlos, por consiguiente, se van a disminuir los costos productivos. Y por consiguiente, va a producir alimentos sanos, porque sabemos también cuáles son los problemas de la agricultura actual, de algunos tipos de elementos o químicos que se encuentran, o agroquímicos que se encuentran en los alimentos, digamos, cuando llegan los alimentos a los consumidores, ¿no? Entonces, esto está siendo bastante, digamos, monitoreado por SENASA y por algunas otras instituciones. Creo que esta semana apareció un artículo de un producto que habían rechazado argentino por presencia de plaguicidas. Entonces, y eso genera, en general después está asociado a estos productos, digamos, que tienen trazas de contaminantes con algún problema sobre la salud humana también, digamos, ¿no? Y sobre la salud del ecosistema en general. Entonces, por un lado la agroecología disminuye costos, por otro lado no usa agroquímicos, produce alimentos sanos, pero para que esto sea interesante y la propuesta sea una alternativa válida, lo que tiene que lograr es mantener, al menos mantener los niveles de producción. No puedo pensar en que por no usar agroquímicos voy a disminuir el rendimiento de los cultivos, porque si no, lo que vemos siempre habitualmente es que empieza a faltar alimentos, digamos, para la gente, ¿no? Entonces, es muy importante mantener los niveles de producción. Y para eso, ahora les voy a explicar algunas estrategias que nosotros venimos implementando justamente para todo esto. Entonces, se necesita un cambio de mirada del sistema actual de producción, digamos, cambiar de esta forma industrial que nosotros denominamos, de sistemas muy simplificados, con muy pocos componentes dentro del sistema y muy pocas interrelaciones entre los componentes de ese sistema, que genera un producto, porque se obtienen buenos rendimientos, de eso no hay duda, pero para que esto funcione necesita que el productor compre un montón de insumos externos a su sistema productivo. Esos insumos son fertilizantes, nitrógeno, fósforo, azufre, cada vez más, en mayor dosis, todos los plaguicidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, combustibles. Entonces, o sea, es toda energía externa que yo compro fuera del sistema. Para eso se requiere un montón de energía para generar todos estos productos también. Entonces el productor los compra, los aplica y bueno, esto funciona. Pero al ser tanta la cantidad de insumos que nosotros estamos necesitando en este sistema y son tan simplificados, que para obtener esta cantidad de productos, en general, se generan lo que nosotros denominamos externalidades. Las externalidades son consecuencias de un modelo que nadie quiere que se produzca. Nadie quiere que se genere. Y son todas estas que nosotros estamos hablando, ¿no? Las cuestiones de plásticos, hoy, digamos, de los bidones, sobre todo. También bueno, todo lo que estábamos hablando, ¿no? De la contaminación de distintos componentes ambientales, compartimentos ambientales, digamos, todo lo que son pérdidas de materia orgánica, pérdida de nutrientes en el sistema, falta de infiltración de los lotes, pérdida de biodiversidad. Se generan tantas externalidades que hoy, digamos, se está llegando a un límite, digamos, de poder, digamos, sostener o poner al menos dudas sobre la sostenibilidad de esta forma de producción, ¿no? Entonces, pasar a un sistema diferente, digamos, un sistema agroecológico, que podría denominarse agroecológico, podría denominarse de otra manera, pero donde lo que se
aumenta es la biodiversidad, o sea, la cantidad de componentes que tiene ese sistema, ¿no? La cantidad de componentes y las interrelaciones que se generan entre esos componentes, que es la base de los sistemas agroecológicos, ¿no? Entonces, si todas estas interrelaciones nosotros las podemos fortalecer, este sistema va a generar la misma cantidad de productos, pero más diversificados, pero a su vez va a necesitar o va a requerir menos uso de insumos y por consiguiente va a generar menos externalidades. Entonces se necesita este cambio en la mirada de los sistemas productivos para generar sistemas productivos más sustentables, ¿no? Desde todo punto de vista, desde todas las miradas, ¿no? De la mirada productiva, económica, ambiental, social también, ¿no? ¿Cómo arrancamos? Bueno, formamos un equipo interdisciplinario. Teníamos como ejemplo el caso de la Aurora, es un productor de acá de Benito Juárez, en el centro de la provincia de Buenos Aires, que fue tomado por la FAO, este productor, como un modelo, como una forma exitosa de producción agroecológica a nivel mundial. De 53 casos que tomó la FAO como exitoso, fue el único de Argentina. Entonces teníamos la posibilidad de visitar al productor y de pensar cómo podemos hacer, digamos, para hacer una agricultura diferente. Este productor hace más de 25 años que no usa ningún tipo de insumo y sus rendimientos son similares a sus vecinos. Tiene 1% más de materia orgánica que sus vecinos. Tiene más disponibilidad de fósforo, de nutrientes que sus vecinos. Entonces es muy interesante. Y también hablar con él, ¿no? Decir, ¿por qué él empezó a trabajar de esta manera? Y él su, digamos, respuesta siempre fue que él quería vivir tranquilo en el campo, sin sobresaltos, porque tiene que pagar muchos insumos, porque no le alcanzan los rendimientos para pagar los gastos, que se quedara sin alimento para sus animales. Entonces es muy interesante la mirada y bueno, tomamos muchas de las estrategias productivas que tomaba Juan Quier en su campo para desarrollar un módulo agroecológico en Barrow. Esto se inició en el año 2010, o sea, ya tiene 10 años, en donde tomamos un lote que venía de siembra directa, con buenas prácticas agrícolas, o sea, en siembra directa, con rotaciones, con bajo uso de insumos, relativamente bajo uso de insumos, y dividimos el lote en dos, y en donde el lote, parte del lote siguió en esa situación de siembra directa, con rotación de cultivos, y se tomó en estas 10 hectáreas las decisiones agroecológicas para empezar a comparar ambos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, algunas fotos. ¿Y cuáles son los principios básicos que aplicamos a ese módulo? Lo primero que hicimos, nos olvidamos de lo que estábamos haciendo en el sistema actual de producción. Repensamos y rediseñamos el sistema productivo pensando en estas, digamos, reglas o si quieren principios de la agroecología, ¿no? La cooperación entre especies, el reciclaje, la regeneración de los recursos naturales, ¿no? Entonces aplicamos esta visión sistémica, aumento de la biodiversidad, aumentamos la biodiversidad del sistema y ahora lo vamos a ver, tanto genética como funcional. Para eso hay diferentes estrategias, no alcanza con aplicar una sola. Rotación de cultivos, policultivos o cultivos consociados. Siempre en la rotación hacemos policultivos. ¿Qué significa esto? Asociar especies, como trigo con trébol, avena, vicia, sorgo soja, maíz soja, maíz vicia. Hay muchas alternativas. También cultivos polivarietales, significa que mezclamos variedades de cultivos, digamos, de un mismo cultivo para generar, digamos, algunas estrategias muy interesantes que las vamos a contar un poquito más adelante, ¿no? Y sobre todas las cosas, también pensar en los corredores biológicos, ¿no? En todos los lotes, ahora vamos a ver, pensamos en corredores biológicos por donde se pueden pensar, digamos, en ahí tener todo lo que son protección para la fauna benéfica o para los controladores biológicos que necesitamos para una agricultura, ¿no? Complementar entre la agricultura y la ganadería, proteger el suelo, mantener materia orgánica, fortalecer la actividad biológica de los suelos. Digamos, si no vamos a pensar en usar agroquímicos, tenemos que pensar que en el suelo se desarrollen todos los procesos que son naturales y se dan en todos los suelos, pero por la gran utilización que hoy hacemos de agroquímicos, todos esos procesos naturales están muy minimizados, digamos, ¿no? Entonces, pensar en todas estas cuestiones, pensar en el balance de nutrientes, cómo hacemos para hacer un balance neutro
de nutrientes entre los que extraen los cultivos, por lo que se extraen por la producción de carne, y devolverle al suelo todos esos nutrientes que se están perdiendo, que, bueno, por algunos estudios hechos el año pasado por INTA, o sea, presentados el año pasado por INTA, el balance negativo de nutrientes en toda la región pampeana es alarmante, ¿no? Entonces, por el modelo actual de producción, ¿no? Entonces, eso hace que cada vez tengamos que usar más fertilizantes y cada vez más costos y demás, ¿no? No hablamos todavía del fósforo, de la problemática del fósforo, la problemática que se extrae de lugares de más de 10.000 kilómetros de distancia, en canteras, que el fósforo se termina antes que el petróleo, etcétera, etcétera. Digamos, demasiados problemas, digamos, de la agricultura actual y de los próximos años que puede pasar, ¿no? Entonces, el balance de nutrientes es fundamental para mantener los sistemas productivos y considerar agricultura y no una minería, digamos, ¿no? de nuestro sistema, como está ocurriendo hoy. Todos los manejos tratamos de hacerlos buscando el equilibrio de las poblaciones de artrópodos, con estas estrategias que estoy hablando, y eliminación progresiva del uso de agroquímicos, lo habíamos planteado en principio, pero les cuento que luego de aplicar todas estas estrategias, digamos, en el módulo de barro, al cabo del cuarto cultivo ya no se usó más, no se necesitó usar, lo que nosotros vemos es que no se necesita usarlo. Entonces, cuando se hay que usar un tipo de insumos químicos es porque estamos haciendo o pensando mal el sistema productivo, ¿no? Entonces, eliminación progresiva del uso de agroquímicos, pero les cuento así que al cabo del cuarto año ya no usamos más ni fertilizantes químicos ni plaguicidas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos la rotación? Repensamos la rotación, ¿no? Entonces, con estos principios, vuelvo a repetir, aumento de biodiversidad, de la secuencia, policultivos, integrar la ganadería, construir la fertilidad natural del suelo. Entonces arrancamos con una avena vicia, seguimos con un sorgo intersembrado con soja. Algunos de estos cultivos van para forraje, otros van para cosecha. En este caso el sorgo va para cosecha y la soja era un cultivo de servicio, digamos, ¿no? Para todo el sistema. Después del sorgo con soja fue a un trigo con trébol. Después del trigo con trébol se cosecha el trigo y queda el trébol en el lote, con eso protegemos el suelo, ahora vamos a ver algunos ejemplos. E intersembramos después de la cosecha de trigo, que queda el trébol, como bien les decía, y se genera este tipo de cultivos biodiversos. Fíjense que acá se sembró un trigo con trébol rojo y alfalfa, entonces está el trébol y la alfalfa, que es lo que se sembró con el trigo, perdón, y también intersembramos en directa vicia y avena, o sea, una avena vicia intersembrada en directa con muy poquitos kilos. Entonces generamos biodiversidad de plantas, de especies, gramíneas, leguminosas, fijamos biológicamente nitrógeno, tenemos diferentes tipos de raíces, en esas raíces se asocian diferentes microbiologías de suelo, digamos, en la rizósfera de las raíces, pero a su vez también hay asociado diferentes tipos de insectos, artrópodos, que van equilibrando los sistemas, se va generando fertilidad del suelo, fijación biológica, disponibilidad de nutrientes, y esto se repite, ¿no? Se repite, muchos de estos cultivos se utilizan, como les dije, como forraje, o sea, donde interviene la ganadería, donde recicla nutrientes, se pasa mucho de esta biomasa que se genera aérea a bosta, que es un fertilizante natural muy interesante, orina de los animales, pero también los animales generan otros servicios ecosistémicos muy, muy interesantes que están muy poco valorados, digamos, y genera también al productor un recurso genuino, digamos, de ingresos muy interesantes que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces este sistema funciona de esta manera, ¿no? De acomodar diferentes policultivos, digamos, y en donde la ganadería cumple un rol muy importante. La ganadería yo puse, la que usamos nosotros es la agricultura, la ganadería bovina, pero también se podría pensar en lechería, también se podría pensar en producción avícola, ¿no? Hay muchos productores, pero hay muchos casos que están utilizando a las aves, ¿no? como la ganadería. Entonces, favorecer de alguna manera la fertilidad biológica de los suelos. Para eso nos basamos mucho, digamos, en esta digamos,
generación de policultivos, pero también en el manejo de las coberturas del suelo, el no uso de agroquímicos. Acá estamos sembrando, para que vean fotos, siembra directa de avena vicia sobre trigo sin herbicidas. Este era un trigo que venía con trébol, entonces acá abajo no se alcanza a ver, pero se ve algo verde que es el trébol, y estamos intersembrando avena vicia sin herbicidas sobre el trigo. Acá estamos sembrando, luego de la avena vicia pastoreada que genera este tipo de cobertura, estamos sembrando sorgo sobre avena vicia sin herbicidas. Y después del sorgo, yo hablo de sorgo, nosotros usamos mucho de sorgo, pero podría ser maíz perfectamente o algún otro tipo de cultivo que se podría pensar, digamos, de acuerdo a los distintos ambientes productivos de toda la región pampeana, ¿no? Después del pastoreo muchas veces del sorgo, del maíz, es muy importante que queden estos niveles de cobertura en el suelo, que por eso hablamos de cobertura, ¿no? Es muy importante proteger todo lo que son microorganismos del suelo, darle de comer a esos microorganismos a través de estas coberturas, que muchas veces son tomados como una ineficiencia del pastoreo, pero no obstante eso, para nosotros es muy importante esto, porque nos genera servicios ecosistémicos. ¿Qué servicio? De que aquí no nacen malezas. Esa cobertura le permite que las malezas no crezcan, por consiguiente puedo sembrar un trigo, una cebada sobre este residuo perfectamente sin agroquímicos, ¿no? Entonces vamos generando estos sistemas productivos donde vamos encadenando a los distintos cultivos, las distintas producciones de carne, cereales y demás, bajo una mirada diferente, ¿no? Diferentes estrategias utilizamos para controlar malezas espontáneas, plantas espontáneas, ¿no? Trigo con trébol, fíjense cuando se siembra el trigo con trébol en la misma operación, el trébol nace en el entresurco del trigo. Cuando el trigo ya está espigado, entonces no genera una competencia dentro del cultivo de trigo, pero sí genera algunos nichos, ocupación de nichos que si no estarían ocupados por malezas. Luego de la cosecha del trigo, ese trébol ya queda ocupando esos espacios, protegiendo el suelo de la radiación del sol, digamos, del verano, que es muy perjudicial para los suelos, para la biología del suelo, ¿no? Y por consiguiente, al tener esas hojas, ya compite mucho mejor que cualquier otra planta de espontánea que puedan hacer, digamos que haya una semilla ahí, ya el trébol tiene sus hojas, por consiguiente crece muy rápidamente, genera mucha cantidad de tallos y hojas planas que generan mucho, digamos, mucha sombra sobre el suelo, por consiguiente le cuesta más a las malezas crecer, ¿no? Martín, Otras alternativas, sí. Segundo, porque hay una consulta con respecto a lo que Vale. estás hablando. Y pregunta Cooperativa Tusca si tienen problemas con la adaptación de maquinarias para la cosecha de intercultivos o se hace de manera manual. No, no, no. Nosotros lo que tratamos de hacer es que el productor use sus maquinarias. La mayoría son productores en siembra directa. Sí, algunas máquinas se pueden adaptar, ahora vamos a ver algunos casos, pero en general usan sus propias maquinarias. En el caso del trigo con el trébol, se cosecha el trigo y el trébol está por debajo del corte de la máquina, digamos, aún, ¿no? No está a la altura del trigo. Entonces se cosecha el trigo y después, porque el trébol viene sombreado por el trigo, entonces se mantiene muy abajo. Se cosecha el trigo y después queda el trébol perfectamente, a la altura de corte digamos, de la plataforma o de la cuchilla de corte de la cosechadora, le permite trabajar bastante bien. En el caso del sorgo con soja, lo que se cosecharía es el sorgo. La soja es un cultivo acompañante, no se cosecha. ¿Por qué necesitamos la soja? Porque cumple roles muy importantes dentro del sistema. El primero es fijación biológica de nitrógeno. El segundo, controlar, digamos, posibles malezas que nazcan, o competirle a posibles malezas que nazcan. El tercero es mejorar la calidad de forraje para un cultivo, digamos, de un sorgo, de un maíz, que en general son gramíneas C4 y tienen baja calidad de forraje. El cuarto es la disponibilidad de nutrientes que genera la interacción entre la gramínea y la leguminosa. Esto se ha demostrado científicamente en papers internacionales que la asociación entre gramíneas y leguminosas, esa asociación es la única que puede producir mayor disponibilidad de fósforo y zinc, por ejemplo, dentro de los sistemas productivos. Sobre todo pensando que si yo hubiera hecho un maíz o un sorgo, si hago un trigo después de ese maíz y un sorgo, porque son dos gramíneas, seguramente el trigo va a sufrir deficiencia
deficiencias de nutrientes porque no estamos usando nitrógeno. Si no, me obligaría a usar nitrógeno fuente. Entonces, prácticamente no hay más que tapar algunas digamos, líneas de siembra. El trigo con trébol lo sembramos con una que tiene cajón alcopero. Como no usamos fertilizantes, muchas veces cuando hacemos un policultivo podemos sembrar una especie con el cajón fertilizante y la otra con el hay muchas estrategias. Entonces, pensar en cultivos que compiten con la vicia, que es vicia brillosa. Las plantas todavía están chicas, sin embargo, prácticamente surgieron totalmente en el sur. Entonces, acá prácticamente es muy difícil que nazcan malezas. Y si nacen las malezas, en general, estos son todos puntos del módulo de barro. Fíjense que esto, Martín, te pido que te acerques un poco el micrófono porque se está escuchando bajo. Bueno, a ver. Entonces, estas plantas compiten muy bien con malezas. Entonces, si bien nacen algunas malezas, dejar crecer estas plantas nacidas a principios de marzo, esto es junio, en general cubren muy bien todas las malezas porque son plantas de tallos volubles y con zarcillo. O sea que las malezas las toman como un tutor. Entonces, en la medida que se va haciendo grande la planta, va creciendo sobre ese tutor y por consiguiente la vicia se hace muy grande, como lo ven ustedes acá, una planta grande de vicia, donde prácticamente queda vicia. ¿Por qué? Porque todos los tutores, al ser una planta tan grande y tan pesada, los arrastró hacia abajo y les quita totalmente la luz. Por consiguiente, a nosotros nos interesa mucho generar este tipo de cobertura, todo este tipo de mantillo que se va generando abajo de la vicia, de hojas secas. Entonces, esto lo pasamos todo a bosta, todo digamos, lo pasamos a forraje, a producción de carne, y nos queda este mantillo para sembrar un cultivo de cosecha gruesa perfectamente, sin malezas, con muchos nutrientes propios de la vicia, digamos, por la fijación biológica de nitrógeno, pero a su vez, digamos, por todo lo que es el bosteo animal y demás, ¿no? Bueno, pensar en gramínea C4 también por la alta competencia frente, digamos, alto crecimiento en verano, pero mezclarlas con leguminosas. Fíjense, estos son algunas fotos de campos de productores de sorgos con soja. En este caso, un productor que sembró para hacer forraje, es un sorgo forrajero con soja, para mejorar la calidad, para todos los beneficios que yo le estoy comentando ahora, ¿no? Maíz con soja y vicia. Fíjense cómo los productores empiezan a tomar estas iniciativas y empiezan a probar con muy buena calidad. Fíjense la sanidad también de estos cultivos, ¿no? Pese a que no se usa ningún tipo de agroquímicos ni ningún producto biológico, nada. Los animales, digamos, consumiendo y participando de estas rotaciones, integrándose a los sistemas productivos, generando carne para el productor, generando bostas en los sistemas. Por supuesto que hay que hacer pastoreos de muy buena calidad, digamos, tipo PRB, tipo pastoreo Guacén, con altas cargas, bajo tiempo de ocupación, que no generen problemas, digamos, con la pezuña, que generen algún tipo de compactación. Entonces se van cambiando paulatinamente, digamos, rotativamente las parcelas. Consumen todo lo que son forraje que nosotros implantamos, pero también las espontáneas, en donde evitamos que generalmente con todas estas estrategias vayan produciendo muchas semillas, las malezas, entonces vamos bajando el banco de semillas de las malezas, incorporamos ciertos subproductos, y acá está lo interesante también, ¿no? Suplementar los animales con algunos subproductos de la industria, como nosotros hacemos la aplicación de afrechillo, le damos afrechillo de trigo, que lo tenemos acá nomás, digamos, en los molinos que están en nuestra zona, los molinos harineros. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, por un lado, mayor producción de carne, digamos, ¿no? Mejoramos la oferta forrajera, balanceamos la dieta, o sea, por consiguiente el productor consigue más producción de carne, más ingresos, pero a su vez el afrechillo tiene grandes concentraciones de, por un lado, fósforo, pero por otro lado también calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc, que se lo estamos incorporando al sistema productivo a través del animal, digamos, el animal consume esto, pero parte de eso, va a formar parte de, digamos, de carne, pero parte lo va a devolver con las bostas al suelo,
Por consiguiente, vamos a tener un reciclado muy interesante de nutrientes, ¿no? Que de otra manera lo tenemos que ir a buscar a norte de Rusia, al norte de África o a Rusia, digamos, que es un fósforo, digamos, químico, ¿no? Entonces nosotros tratamos de pensar estas alternativas. Se podría pensar en otra suplementación con otros subproductos de la industria, como puede ser speller de soja, speller de girasol. Hay muchas alternativas. Puede ser granos también, ¿no? Pero lo interesante es todo lo que hacer un balance entre lo que extraemos y lo que devolvemos al suelo, ¿no? En este caso, dando entre 2 y 3 kilos de afrechillo por animal por día, logramos aproximadamente incorporar 1 tonelada de fósforo por hectárea, que equivalen a unos 75 kilos de diamónico por hectárea, ¿no? Por la cantidad o la concentración de fósforo que tiene el afrechillo, ¿no? Entonces buscamos estas alternativas, digamos, a los fertilizantes químicos. Pero por supuesto que esa suplementación tiene que estar en la parcela, no tiene que estar en el feedlot, ¿no? Eso, digamos, evidentemente las cuestiones que tienen que ver con el feedlot no se llevan muy bien con la agroecología. Los animales tienen que estar en la parcela, la suplementación tiene que estar en la parcela, y si podemos poner el agua en la parcela, mucho mejor. Nosotros en el módulo de barro hace 2 años ya que implementamos el aguada, digamos, dentro de la parcela y la vamos corriendo, digamos, con un bebedero móvil dentro, en la medida que vamos recorriendo con los animales la parcela. Cuando hablamos también de la cuestión animal, sucede lo mismo que con todo el sistema productivo, ¿no? Hoy los animales están consumiendo o utilizando muchos químicos dentro de los animales, como por ejemplo todo lo que son antibióticos y lo que son antiparasitarios. Cuando utilizamos antiparasitarios en base a ivermectinas, en general lo que sucede es que no aparecen estos bichitos, que son los escarabajos estercoleros, que lo empezamos a ver cuando los productores empiezan a no utilizar la ivermectina y empiezan a pasarse a otros principios activos para antiparasitarios que no afectan a los escarabajos estercoleros, que son los que primero atacan la bosta para reciclar esa bosta. En los productores que usan ivermectinas, estas bostas quedan momificadas y no se produce este reciclado, y por consiguiente digamos, esta fertilización biológica no ocurre, digamos, ¿no? Entonces es muy importante que tener presencia de estos escarabajos en los lotes, porque si no las bostas quedan, como decía, momificadas y no hay este reciclaje que se genera, digamos, en los sistemas agroecológicos, ¿no? Los escarabajos estercoleros pueden profundizar la bosta hasta 20-30 centímetros de profundidad, ¿no? Entonces son muchas cuestiones que tienen que ver con la forma que concebimos los sistemas productivos. Hacemos corredores biológicos en los costados de los lotes para mantener, digamos, para que sean refugios de los enemigos naturales de posibles plagas. Vamos a avanzar un poquito porque no sé bien cómo voy con el tiempo, ustedes me van diciendo. Eso nosotros hemos visto y lo hemos medido, cómo funcionan o cómo se comportan todo lo que son artrópodos del suelo, que son los insectos, más otras especies más, que algunos tienen funciones, que son fitófagos o plagas, otros polinizadores, detritívoros, controladores naturales, y donde el sistema actual de producción está más desbalanceado, tiene muy pocos controladores biológicos, por consiguiente, si empieza a aparecer una plaga, los controladores biológicos no van a poder controlar esa plaga, por consiguiente, tengo que pensar en aplicar un insecticida. Y si es muy amplio, en muchas superficies, estas plagas que aparecen, en general tengo que recurrir al clorpirifos, que es un insecticida que rápidamente se consigue, rápidamente tiene efecto, pero también tiene efecto sobre todos estos organismos que son sumamente importantes para los sistemas productivos, ¿no? Entonces, tengo que pensar, digamos, en mantener los controladores biológicos en gran número. Y para eso es muy importante toda la biodiversidad que nosotros generamos en el sistema, pero también toda la biodiversidad asociada a estos corredores biológicos, ¿no? Entonces, para presentar algunos datos, digamos, como para que ustedes tengan una idea, esto es los 10 cultivos que se hicieron en la secuencia durante 6 años y medio. Este es el módulo agroecológico de Barrow, desde el año 2011 al 2017, todos los cultivos que se hicieron en la secuencia, qué se produjo, si yo produje carne,
porque lo usé al recurso como forraje, o si coseché, en este caso grano, cuál fue el rendimiento, perdón, y este es el modelo actual de producción que estamos comparando. Entonces es difícil para saber si uno es más productivo que el otro. Sin embargo, acá les puse en naranja estos recuadros, en donde el primer trigo se puede comparar los rendimientos. Sí, en el primer trigo, cuando recién estábamos arrancando la secuencia, el cultivo agroecológico rindió 700 kilos menos que el modelo actual de producción, con insumos, uno sin insumos, el otro con insumos. El modelo actual de producción utiliza fósforo, nitrógeno, herbicidas, digamos, de todo tipo, fungicidas e incluso insecticidas. En el año 2014, ya cuando habíamos avanzado en esta rotación de cultivo, en esta secuencia, como les cuento, ya los rendimientos se igualaron, rindieron 3.800 kilos cada uno, y si avanzamos más, sobre todo en el año 2016, que vino un año muy seco en nuestra zona, se comportó mejor el módulo agroecológico que el modelo actual de producción, rindiendo inclusive más. Entonces, si a mí me preguntan, no, los dos son igualmente productivos, ¿no? Uno se basa en unos procesos y el otro en el otro, uno en procesos biológicos, el otro en procesos químicos, pero los dos rinden igual. ¿Pero dónde están las diferencias? Y en la cantidad de insumos que necesitan. Entonces podemos hacer un análisis económico, ¿no? En azul está el ingreso, que es el rendimiento por el precio. En rojo o en bordó está el costo directo de producción, lo que son labores, más insumos, más semillas, más gastos de comercialización, más cosecha. Entonces, el primero que aparece ahí es el sistema agroecológico, o el modelo agroecológico, por eso dice avena vicia, porque es el policultivo. Y al lado está una avena que se hizo en el sistema actual de producción. Y así sucesivamente puedo hacer un análisis de todo el sistema productivo, ¿no? Que es difícil porque son muchos años y demás, ¿no? Pero acá hay varias cosas para ver. El primero, lo que yo les contaba, el año 2012, cuando se hizo el trigo, y sí, rindió 700 kilos más y en el ingreso se nota. Pero también se nota la diferencia de costos. Por consiguiente, el margen bruto, que es lo que le queda al productor en el bolsillo luego de pagar todos los gastos, fue exactamente lo mismo. Esos 700 kilos de más que le rindió el cultivo, los tuvo que vender para pagar los gastos. Ahora, ¿qué pasó en el 2014? Que rindieron los dos lo mismo, 3.800 kilos. Fíjense las diferencias de costos otra vez. Y acá miren el margen bruto diferente que dio el trigo agroecológico con respecto al trigo actual. Casi duplicó el margen bruto, o sea, duplicó la plata que le quedó en el bolsillo del productor en el modelo agroecológico que en el modo actual de producción. Y hay otra cosa muy importante, estos círculos rojos que yo les pongo. Fueron 3 años en que ocurrieron márgenes brutos negativos. El productor perdió plata. Eso se dio solamente en el modelo actual de producción. Nunca en el modelo agroecológico el productor perdió plata. Entonces, con esto está lo que yo les digo, es ¿por qué estamos perdiendo productores? Esos productores en general son los productores chicos. Este productor que perdió plata acá, si es un productor chico, al otro año es muy difícil que pueda volver a sembrar. Si es un productor grande, sí, porque tiene espalda financiera suficiente y puede volver a sembrar. Entonces es muy importante pensar los sistemas productivos diferentes, pensando, digamos, en estos productores chicos, ¿no? Y acá les presento un cuadro de el acumulado de estos 10 cultivos, digamos, en dólares por hectárea, digamos, cuánto se le acumuló al productor en ingresos, cuánto en costos y cuánto en margen, ¿no? Entonces, en ingresos, como les digo, no hay diferencias. Estos en 10 cultivos prácticamente no hay diferencias. La diferencia grande está acá, en el costo directo de producción, un 58% menos de costo directo. Esos 58% es todo gastos de fertilizantes y plaguicidas. Entonces, la diferencia entre el ingreso menos el costo me da el margen, la plata que le queda en el bolsillo del productor, un 120% más. O sea, fíjense económicamente cómo le conviene al productor estos sistemas productivos, ¿no? Y hay un dato muy interesante. Que es el retorno por cada dólar, es la rentabilidad de la inversión que hizo el productor. Por cada dólar que invirtió el productor en el sistema actual de producción, o lo que invierte hoy en el sistema actual de producción, por cada dólar que invierte le retorna 1.35 luego de pasar el cultivo, ¿no? Es un 35% en dólares, es muy interesante, es muy buena rentabilidad. Pero eso si no lo tengo para comparar
con el sistema agroecológico. Porque el sistema agroecológico, por cada dólar que invierte el productor en el sistema agroecológico, me da 2,36. O sea, un 130% de rentabilidad frente al 35% del sistema actual de producción, ¿no? Entonces, fíjense cómo el sistema agroecológico presenta buenos rendimientos, bajos costos productivos, o sea, menor riesgo, mejores datos o porcentajes de rentabilidad. Miren, este es un promedio de todos los años que nosotros pudimos comparar, sacando ese primer año que estábamos recién arrancando en la transición, y que dio diferencia de 700 kilos. Después, los rendimientos fueron muy parejos, un año un poquito uno, otro año un poquito otro, pero en el promedio, fíjense, 3.450 kilos, 3.534 kilos. Los dos rindieron lo mismo. ¿Dónde están las diferencias? Y acá, en el costo directo total. En promedio, el agroecológico son $220 que necesita para implantar un cultivo, para hacer un cultivo, y el sistema actual de producción necesita 400. Y lo vamos a mirar también en el rendimiento de indiferencia. ¿Qué es esto? El rendimiento de indiferencia es los kilos por hectárea que el productor necesita para salvar los gastos, ¿no? Ante cualquier eventualidad. El sistema actual de producción necesita casi 2.700 kilos para salvar gastos. Estos son costos directos de producción. A esto falta sumar aún lo que es gasto de arrendamiento, por ejemplo. Y fíjense, el sistema agroecológico con 1.530 kilos ya, digamos, cubre los costos, digamos, ¿no? Esto es, vuelvo otra vez a decir la importancia, digamos, de bajar riesgos productivos. Y esto es un trabajito que me tomé justo para una charla esta semana también, previa a esta, que estuve diciendo, bueno, producir un trigo convencional con estos valores, 1 kilo de trigo de costo tengo 8,50 pesos al valor del dólar de hoy, ¿no? En cambio, producir un kilo de trigo en el sistema agroecológico me sale 4,80, ¿no? Entonces, pensando que el trigo agroecológico es de mejor calidad, no tiene residuo de plaguicidas. Si hoy tengo que pensar en un sistema que me permita obtener eso, tengo que ir a un orgánico certificado, Entonces, ¿cuánto me sale hoy en el mercado comprar 1 kilo de trigo orgánico certificado? Y debe salir 50 o 60 pesos. ¿Me explico? Entonces, esto lo que me ayuda a pensar es que si yo pienso los sistemas de una mirada agroecológica, puedo producir alimentos sanos, saludables, al alcance de todos. Digamos, todos pueden conseguir consumir este tipo de productos, ¿no? Eso es lo que yo les quería mostrar con esto, ¿no? Bueno, tenemos algunos datos más, como uso de energía. Toda la energía que compra el productor para producir en el lote o en su establecimiento es energía. En términos, se puede pasar todo en términos de energía, megajoule por hectárea. Y bueno, acá tengo el ejemplo de el módulo no agroecológico, el actual, y el módulo agroecológico. Es la energía que necesita para mantenerse productivo. Entonces, fíjense estos picos de producción que tiene el sistema actual de producción y la tendencia que sigue. Es una tendencia creciente. O sea que cada vez este sistema productivo, modelo actual de producción, cada vez necesita más energía externa para mantenerse productivo. O sea, cada vez más va a necesitar más plaguicidas, más fertilizantes para mantenerse productivo. Fíjense lo que pasa con el sistema actual, con el agroecológico. Fíjense que cada vez necesita menos energía. Toda esa energía es en valor hoy del petróleo, ¿no? Entonces, tener que comprar más energía afuera un productor significa más costos en valor de petróleo, ¿no? Pero estos son los requerimientos que tiene, ¿no? También hay que pensar en la eficiencia. O sea, yo obtengo un rendimiento, ese rendimiento también, digamos, en términos energéticos es energía en forma de alimentos, ¿no? Entonces, si yo hago un cálculo, lo que produzco en energía dividido lo que necesito, lo que requiere el sistema, que son estos datos que están acá arriba, me da la eficiencia energética global de un sistema con respecto al otro. O sea, ¿qué me dice en términos globales? Que el sistema agroecológico, por cada unidad de energía que el productor trae al establecimiento externa, me produce 6,5 megajoule de energía de alimento. El sistema actual, por cada unidad de energía que
trae de afuera, trae fertilizantes, semillas y demás, la eficiencia es de 3,55. O sea, en términos energéticos también es mucho más eficiente el sistema agroecológico, ¿no? Después vamos a ver algunas cuestiones que hemos analizado de qué pasa en el suelo. Digamos, nosotros queremos mejorar el suelo biológicamente. Bueno, y acá vemos un estudio que hemos hecho, es un estudio con el INTA Marco Juárez, es una tesis de doctorado, ¿no? Entonces el sistema agroecológico y el convencional, fíjense, luego de 6 años de haber empezado en el mismo lote, bajo la misma situación, donde todo era homogéneo, la materia orgánica, además, cómo tenemos un 26% más de nitrógeno total en el suelo, un 20% más de carbono orgánico en el suelo, o sea, estamos estoqueando carbono en el suelo, o sea, tenemos balances positivos. Esto es muy interesante. Hoy, cuando hablamos de, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y el efecto de gases, los gases de efecto invernadero, cómo estamos secuestrando carbono con el sistema agroecológico, que no lo estamos haciendo con el otro, ¿no? Con el otro sistema actual de producción. Y eso, básicamente, lo que se traduce es en tener un mayor carbono de la biomasa microbiana, digamos, donde se aumenta justamente esto, digamos, ¿no? La cantidad de microorganismos que hay en el manejo agroecológico comparado con el sistema actual de producción. Y también se pueden ver los procesos que ocurren en el suelo a través de la actividad enzimática del suelo. Como vemos que todas las enzimas en general en el suelo están mucho más, digamos, presentes, digamos, porque hay más actividad biológica en el suelo agroecológico que en el suelo actual de producción, ¿no? Son distintas enzimas muy interesantes, muy importantes para la producción, como la sulfatasa, la quitinasa, bueno, hay muchas, pero fíjense cuánto han aumentado esos niveles de actividad, digamos, de los microorganismos, ¿no? Y en eso se sustenta el mantenimiento, digamos, de la fertilidad y y poder mantener los rendimientos, ¿no? Fíjense cuántas cuestiones vamos analizando y vamos viendo de ventajas que tiene este sistema con respecto al sistema actual de producción. No sé cómo estamos en tiempo. Si quieren les cuento 2 o 3 cositas más de Martín, cómo se... Sí. tenemos si querés 15 minutos más, 20 minutos más, ¿eh? Bien, yo lo que quería contarle, digamos, es justamente que esto es, todo lo que les conté hasta ahora es focalizado en el módulo que tenemos en Barro y la comparación que hacemos, pero ya hace unos cuantos años que estamos trabajando con muchos productores, empezaron a interesar estos productores en esta forma de producción, estos son todos productores que estamos trabajando, son 2 grupos de cambio rural. Entonces, a partir del establecimiento La Aurora, que yo les comentaba, de Juan Quieren en Benito Juárez, la posibilidad de haber implementado el módulo agroecológico demostrativo también para que los productores puedan ver el desarrollo de esta experiencia, ahí se empezaron a interesar los productores en esta experiencia y bueno, y formamos 2 grupos de cambio rural que tienen alrededor de entre 10 y 12 productores cada uno, son 22, 23 productores hoy que están trabajando en la transición agroecológica, digamos, ¿no? Y cómo a partir de toda esta experiencia en nuestra zona, que es el sur de la provincia de Buenos Aires, también empezamos a participar, digamos, en otras áreas de trabajo dentro de la provincia de Buenos Aires, como el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Olavarría. Tenemos productores también en otras zonas, de Embragado, en 25 de Mayo, en Saladillo, y así como nos vamos integrando con otros técnicos de INTA locales, con profesionales de la actividad privada, con los municipios, con organizaciones, con empresas. Digamos, hoy tenemos toda una red que vamos formando, digamos, con esta mirada, ¿no? De producir alimentos sanos, de cuidar el ambiente, de cuidar al productor, de darle más rentabilidad al productor, digamos, ¿no? De bajar los riesgos productivos del productor. Vamos generando estas interacciones y vamos generando digamos, esta red que estamos generando, ¿no? Y bueno, estos son los productores, acá está Tres Arroyos, está La Panza de la provincia de Buenos Aires, esto es donde están ubicados los productores, y la idea que yo les quería mostrar es que son productores que no están en el periurbano, son productores de entre 100 y 2000 hectáreas, son productores
que algunos viven en el campo, otros no, que algunos tienen maquinaria, son muy diversos, algunos son dueños de la tierra, otros no. O sea, no hay limitaciones para poder pensar sistemas agroecológicos, ¿no? No porque los productores arrienden todo el campo, no se puede hacer agroecológico. Perfectamente se puede hacer. Si no tiene maquinaria también, si tiene maquinaria y ganadería es mucho más fácil. Pero bueno, vamos avanzando con todos los productores y a partir de estos productores que nosotros trabajamos en desarrollo en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, fuimos también participando, colaborando, la formación de otros grupos de productores, como los de Coronel Suárez, Pigüé, los de Olavarría, acá en la zona de Tandil, Ayacucho, y estos productores que yo les contaba, también acá en 25 de Mayo, Saladillo, Bragado, y que a su vez cada uno de estos productores son como faros agroecológicos, en donde otros productores también se empiezan a interesar, porque empezamos a generar visitas, recorridas, jornadas, entonces empiezan a interesar los productores y empieza a crecer cada vez más estos sistemas. Y lo interesante también de todo esto es que los productores que avanzan hacia los sistemas agroecológicos, es muy difícil que después vuelvan hacia atrás a pensar en una agricultura como estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Bueno, es esto, ¿no? Que para mantener los sistemas actuales de producción, con esas plantas únicas, estas especies únicas, digamos, es necesario que el productor utilice cada vez más de estos insumos, toda la problemática que venimos asociados a él. En realidad lo que estamos pensando siempre en el modelo actual de producción es ir atrás de los problemas, ir a solucionar las consecuencias de aplicar mal la producción. Entonces, porque aplicamos mal digamos, tenemos un enfoque no del todo bueno de la forma de producción, es que aparecen las enfermedades, es que aparecen las enfermedades. Entonces lo que tratamos de ir atrás de esa consecuencia de aplicar mal el modelo. Entonces tenemos que ir corriendo, digamos, atrás de esas cosas. Tenemos grandes costos de producción, en general no nos podemos dar el lujo de que ante una aparición de una enfermedad no hagamos lo tenemos que hacer porque si no perdemos plata. Entonces, lo que propone desde la agroecología es pensar en las causas, actuar sobre las causas y no. Martín, acércate un poquito el micrófono que se está escuchando mal. Bien, a ver. Ahí va, perfecto. Bueno, disculpen, se empieza a sentir como un ruido y como que yo también lo siento y veo que de alguna manera a ustedes les cuesta escuchar también. Vos me volvés a avisar cualquier cosa. Perfecto, ahora se escucha de Dios. Bueno, entonces, este es un productor nuestro de los que estamos trabajando, un productor de 600 hectáreas, que es lo que gasta en insumos, digamos, tiene muy buenos rendimientos, ¿no? 9.000 kilos en promedio de maíz, 5.500 de cebada, 5.000 de trigo. Gasta $175.000 al año comprando insumos. Es casi $350, entre 300 y $350 por hectárea de insumos, ¿no? Para mantener esa producción. Digamos. Y ahí está lo riesgoso que nosotros decimos, ¿no? Cualquier eventualidad, cualquier helada, sequía y demás, es difícil que al otro año pueda otra vez pensar en utilizar, en desembolsar $175.000 para mantener, digamos, esa producción, ¿no? Entonces, estos son los cambios y ahí es donde nosotros empezamos a pensar los sistemas diferentes, ¿no? Y esto, ¿no? El productor hoy está atado a múltiples dependencias, es totalmente dependiente. ¿De qué? Del clima, por un lado, de los mercados, de los insumos, de las políticas, de las maquinarias que puede llegar a tener. Entonces lo que nosotros tratamos es de tratar de que el productor sea más autosuficiente, que el productor no necesite tener tantas dependencias, porque eso es lo que hace que después no sea sustentable ese productor, ¿no? Entonces pensar en que estos son algunos ejemplos y fotos de implementación de estas prácticas en campo de productores, y yo quiero que vean que pese a que no se usan ningún tipo de agroquímicos, fíjense las producciones, fíjense la sanidad, fíjense que no hay problemas de maleza, esta es la misma foto que le mostraba, la importancia de generar estos niveles de cobertura para que un trigo después de un sorgo crezca limpio, fíjense que el trigo ya tiene acá emergido el trébol, donde ya empieza a cumplir su rol, ¿no? Después, cuando empezamos a trabajar con los productores, todas estas
estos procesos que nosotros les queremos mostrar. Generalmente son productores que empiezan con un lote, que vamos trabajando con el productor, con el asesor, con su familia, con sus empleados, digamos, cómo empiezan a ver los sistemas, el suelo y todos los componentes que nosotros les queremos hacer ver, digamos, en un lote, y cómo después lo van trasladando de ese lote al resto del campo y cómo se va avanzando en la transición en el campo. Realmente cuando trabajamos con el productor hacemos un diagnóstico, básicamente pensando en las principales problemáticas productivas que tenga ese productor. O sea, no es lo mismo un productor que gaste mucha plata en fertilizantes nitrogenados que uno que gaste mucha plata en herbicidas. Los problemas son distintos. Aquellos que tienen maquinarias es diferente a aquellos que no la tienen. Entonces vamos identificando problemáticas, vamos identificando limitaciones, vamos identificando cuáles son sus objetivos como productor, ¿no? Hacia dónde quieren ir. Entonces, en base a todo eso empezamos a planificar todo el sistema productivo, ¿no? Este es el caso en Bragado, en donde el productor había hecho un trigo con trébol. Fíjense cómo se ve el trébol luego de la cosecha. Fíjense que el trébol no tuvo efecto sobre la cosecha, no afectó para nada la cosecha, y después se empieza a desarrollar. Fíjense, esto es marzo, donde ya el trébol está todo semillado, esto se puede cosechar, se puede dar a los animales. El productor entró en un pastoreo PRB acá con los animales de engorde, con un excelente resultado. Ustedes piensen que este es un forraje de altísima calidad para los animales de engorde, prácticamente de costo cero. Lo único costo que tiene este forraje es los 5 kilos de trébol rojo que yo le puse al trigo. Digamos, está en el orden de $25 por hectárea, y tengo forraje de altísima calidad durante 2 años. O sea, prácticamente toda la producción, acá estuvimos sacando unos datos, estuvo alrededor de 550 kilos de carne el productor en estos tréboles, entonces, y 500 kilos de carne por hectárea. Entonces, como esos 550 kilos de carne prácticamente fue sin costo, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Y cómo otros lotes empezaron a trabajar. Había muchos problemas de compactación en estos suelos por los tránsitos de maquinaria, muy poco diversificados los sistemas, siembra directa. Entonces empezamos a trabajar con una rotación, avena vicia, sorgo soja, avena vicia. Fíjense que acá había intersembrado la avena vicia en el sorgo que aún todavía estaba pastoreando. Entonces creció el sorgo con la vicia, con la avena, y eso hace que una vez que se termine el sorgo ya está el cultivo del verdeo de invierno también mezclado. Pero ese cultivo de invierno se hizo muy barato también, porque son muy pocos kilos de avena vicia que se intersembraron en directa sobre el sorgo. O sea, lo que tratamos de hacer es cultivos muy, muy baratos. Y fíjense la sanidad, ¿no? Fíjense las avenas vicias del productor, avenas vicias que le llegan al hombro, digamos, ¿no? Son avenas vicias de muy buena productividad, y todo eso se pasa a bosta o se cosecha. Diferentes estrategias que pueden utilizar diferentes productores. Esta es la foto del mismo productor. Este es el lote que yo le comentaba recién, que estaba muy, muy compactado, y donde hicimos esa secuencia de avena vicia, sorgo soja, avena vicia, y este es el segundo sorgo soja. Fíjense el volumen, fíjense el color, pese a que hace ya 2 años y medio que no usaba insumos. Y del otro lado se puede ver un lote de maíz que el productor todavía lo mantiene en el sistema actual de producción. No decimos que uno es mejor que el otro, sino simplemente que buscando y mirando el sistema y buscando este tipo de estrategias se pueden hacer cultivos muy, muy interesantes, muy productivos y con mucho beneficio para el productor, ¿no? Para el productor, para los consumidores y demás. Bueno, algunas fotos extra, algunos tipos de cultivos. Este es un sarraceno que están empezando a producir, digamos, otras especies para diversificar aún más los sistemas productivos, incorporar muchas flores, ¿no? Con muchas estrategias. Esta estrategia, digamos, de tener este bichito, digamos, que es muy importante en los sistemas, que hoy no lo tenemos muy presente. Fíjense abajo de una bosta la cantidad de escarabajos estercoleros que hay, y cómo reciclan la bosta en menos de unas semanas, desaparecen las bostas, y fíjense cómo la incorporan en el suelo a profundidad, ¿no? Esto se va reciclando y generando
de alguna manera materia orgánica en el suelo, empiezan a aparecer controladores biológicos en los distintos cultivos, acá como pueden ver ahí diferentes tipos de vaquitas, y todo esto cómo se lo empezamos a mostrar a los productores, y ellos lo empiezan a ver y a trabajar, y como son sistemas baratos, o sea, de bajos costos, podemos pensar, digamos, en dejar trabajar a la biología para que controle biológicamente esos, esas posibles plagas que pueden aparecer. Si yo tengo altísimos costos de producción y no puedo darme el lujo de dejar actuar a la biología, por consiguiente tengo que recurrir a un químico, porque si no puedo perder rendimiento, y eso, digamos, perder rendimiento hoy en el sistema actual de producción no es aceptable, digamos, porque las pérdidas económicas pueden ser muy importantes. Pero sí, los productores, y esto nos damos cuenta interactuando con ellos mismos, ¿no? Es decir, que no están preocupados porque haya pulgones en la alfalfa, sino que dejan actuar a esos sistemas. Bueno, acá aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con unos pulgones de trigo, como ya los pulgones al poquito tiempo ya están todos parasitados por algunos controladores biológicos, pero también hay muchas vaquitas, ¿no? En todo lo que es digamos, especies asociadas, digamos, biodiversidad asociada, pero también están en el cultivo. Digamos, generamos, digamos, esto de construir en conjunto todo el conocimiento entre los productores, los asesores, la familia del productor, los empleados del productor. Nosotros no, cuando salimos a recorrer los campos, vamos con toda la familia, va el productor, con la señora, con el hijo, con el empleado, con el asesor agronómico que tiene el productor o el asesor veterinario, con la hermana del productor, que es la que hace la parte de números, porque es la contadora del productor. Entonces, ¿cómo entre todos generamos las estrategias más posibles para avanzar en la transición agroecológica, ¿no? Es muy importante la construcción o la co-construcción del conocimiento, digamos, entre los distintos productores, entre todos los integrantes que forman parte de ese equipo que tiene el productor, digamos. Cómo empiezan a aparecer algunos desarrollos de máquinas muy interesantes para los sistemas agroecológicos. Bueno, no voy a contar demasiado, pero esto no es un fumigador, sino que es una máquina que permite sembrar al voleo distintas especies que para la agroecología es muy interesante. Por eso es muy importante también la producción propia de semillas que el productor haga, digamos, sobre todo de algunas especies como la vicia, como el trébol, digamos, que eso permite, digamos, que el productor no tenga que desembolsar grandes cantidades de dinero para comprar esa semilla, sino que la va manteniendo y la puede aprovechar en diferentes estrategias de producción y no le cueste tanto, digamos, sembrarlo, digamos, porque tiene que comprar la semilla, ¿no? Generalmente fortalecemos este proceso, digamos, que los productores puedan tener su propia semilla. Y para mostrarles, como último, es el caso de un productor que es agrónomo de acá de la zona, que hasta el año 2011 fue líder en siembra directa. O sea, fue uno de los precursores de la siembra directa en nuestra zona, y ya en el 2011 es un productor de 300 hectáreas, y vive en el campo y todo, pero ya en el 2011 él pensó que su sistema productivo ya había llegado a un límite, que no podía seguir con esta mirada, digamos, a la agricultura actual, ¿no? Cada vez más uso de insumos, cada vez más costos, y no lo podía sostener, digamos. Entonces empezó a hacer algo que veía a él que le parecía que podía mejorar su rentabilidad. Después se puso en contacto con nosotros, y esto es ya en el año 2018-2019, hace 2 campañas atrás. Esto hoy cambió, pero le presento estos números porque es lo que se presentó, digamos, en el Congreso, en el último Congreso de Agroecología. ¿Me escuchan bien? Sí, Martín, se escucha perfecto. Bueno, entonces ya voy terminando, pero este es el caso de un productor, un caso real. Fíjense, el año 2011 tenía alguna superficie con leguminosa, pero ya en el año 2018-2019 había aumentado de un 28 a un 80% los cultivos consociados, ¿no? Entonces, ¿cómo fue cambiando la extracción de nutrientes? ¿Cómo disminuyó esa extracción de nutrientes por cosecha? Porque incorporó más ganadería. ¿Cómo bajó la cantidad
de urea que utilizó, no así tanto el fósforo. El fósforo, fíjense que aún no lo bajó para el año 2018-2019. Hoy ya no hace más fósforo, no hace más urea, no hace ningún tipo de plaguicida. Pero fíjense cómo bajó los herbicidas, los insecticidas y los fungicidas. Fíjense, el glifosato bajó un 83% su uso, un 80% y casi el 100% de varios de ellos, ¿no? ¿Cómo es posible concebir la agricultura de una manera diferente? Se puede bajar todos los insumos externos que usa un productor, ¿no? Sobre todo también, a ver si alcanzan a ver ahí, fíjense, las cuestiones económicas globales del establecimiento, fíjense que prácticamente no cambiaron. O sea, los ingresos anuales por hectárea, en el año 2011, con un sistema, digamos, de siembra directa, aplicando buenas prácticas agrícolas, estaba en $666 por hectárea de ingreso bruto, ¿no? Y actualmente está en 690, o sea que está inclusive aumentando un poquito sus ingresos. Pero fíjense cómo bajó el costo de urea, el costo de herbicidas, perdón, cómo bajó el gasto de comercialización, el 28%. Pero lo que les quiero mostrar, digamos, que si bien los ingresos brutos son similares, al bajar mucho los costos de pagar insumos, cómo le representó un incremento del 57% en el margen bruto, ¿no? Entre el ingreso y el costo, lo mismo, ¿no? Que es muy similar a lo que nosotros estamos obteniendo en el módulo. Y esto fue en el año 2018-2019. En la actual campaña, esto se mejoró aún más. Este productor ya hizo todos los lotes con corredores biológicos. La verdad que es muy interesante el productor, la conceptualización de su producción, digamos, el sistema productivo y cómo fue avanzando en la transición, ¿no? Y todos los datos muy interesantes que se presentan, ¿no? Entonces, resumiendo y para terminar, es muy importante aumentar la biodiversidad de los sistemas productivos para mejorar la estabilidad tanto del sistema como del productor, ¿no? Implantación, digamos, de las asociaciones de los cultivos más importantes de acuerdo a la zona. No son recetas, como estoy diciendo, digamos, ¿no? A partir de generar corredores biológicos, conectar áreas naturales, digamos, de monte, de bajos, de arroyos, de algún tipo de caminos que existen en el lugar, digamos, ¿no? Esos corredores biológicos conectan toda esa franja de mayor diversidad, manejando y conviviendo con las especies espontáneas, entender por qué aparecen y cuál es su función, y cuáles son las estrategias para evitarlas, rediseñar y reconfigurar las rotaciones, reciclado de nutrientes con la ganadería, el manejo de las coberturas, de la diversificación. Estimulamos en los productores el enfoque sistémico, digamos, de ver todos los componentes del sistema y todas las interacciones que se generan, digamos, que existen, digamos, y cómo los podemos fortalecer para evitar el uso de insumos, bajar costos, aumentar la estabilidad del sistema, esto que vengo repitiendo ya, ¿no? Y esto de evitar la dependencia, digamos, ¿no? De los productores a determinados tipos de insumos. La construcción colectiva de conocimiento, digamos, ¿no? Nos falta aún mucho conocimiento y la construcción colectiva nos permite de alguna manera avanzar mucho más rápido, y como les dije, para esto no hay receta, digamos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, yo lo dejo acá y bueno, y esperamos preguntas y demás. Ahí tienen mi mail y mis contactos de teléfono como para cualquier consulta, digamos, que surjan después. Así que bueno, dejo de compartir pantalla y Perfecto, ahora... Martín. Clarísimo. Te agradecemos mucho. Tenemos varias preguntas, así que antes de largar con las preguntas, si podemos poner la placa de BPA. A mí. Lo que le dije al principio, que la capacitación acredita 4 horas en el programa. Tienen que mandar esa información, nombre completo y quit a ese número de WhatsApp para que les certifiquen las horas, ¿sí?
Bueno, Martín, tenemos fácil 40, 50 preguntas, así que vamos a seleccionar Vale, no hay problema, las no hay más problema. interesantes para que le vayamos respondiendo. Muchas personas preguntaron si están usando bioinsumos o si planean incorporarlos. Sí, usamos sobre todo en el principio de la transición. Es muy interesante, a nosotros nos da muy buenos resultados, sobre todo los inoculantes a base de micorrizas, a base de pseudomonas, bueno, con eso utilizamos siempre. En el módulo siempre y los productores lo están utilizando también. Y después estamos viendo otro tipo de estrategias con algunos otros tipos de biofertilizantes. Algunos productores empiezan a pensar en hacer super magros, ese tipo de fertilizantes más naturales. Lo que nosotros vemos es que en la transición es muy importante, ¿no? Y lo usamos. Sí, sí. Bueno. Hay varias preguntas en cuanto a la condición hídrica, ¿sí? Y preguntan cuáles son las posibilidades de éxito cuando las restricciones son la condición hídrica. Y otra pregunta también muy parecida, pero si le agrega, ¿se puede adaptar a la región semiárida? Bueno, nosotros estamos en una región subhúmeda. O sea, estamos en el intermedio de las zonas húmedas y las de las, digamos, más semiáridas, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos estos sistemas y vamos a dar una charla a las zonas húmedas, nos dicen, a ustedes les funciona porque están en una zona seca y acá en la zona húmeda no funcionaría o hay que competir con rendimientos muy altos de maíz y soja, ¿no? Y cuando vamos a zonas más subhúmedas, o más, perdón, semiáridas, nos dicen, no, a ustedes les funcionan porque es una zona más húmeda. Entonces, en realidad, lo que nosotros vemos es que funciona en todos lados si sabemos, si respetamos los principios de la agroecología y adaptamos los cultivos que yo presento que nos funcionan bien a nosotros, pero adaptados a las zonas más secas, ¿no? El sorgo es un cultivo que funciona muy bien en zonas secas. Por ejemplo, una cebada también, un trigo a veces también, y bueno, y no andará el trébol rojo asociado al trigo, pero sí el melilotus, por ejemplo, ¿no? O algún otro tipo de leguminosa. Entonces, la cuestión es repensar y rediseñar el sistema productivo, ¿no? Eso es lo interesante. Nosotros tenemos, que no lo conté, suelos con tosca. Nuestro módulo tiene la tosca a 40 centímetros de profundidad. Eso hace que casi nuestro sistema, pues, por más que sea, estamos en un área subhúmeda, al tener esa maceta, la tenemos que regar todos los días, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces el módulo se comporta más como una zona semiárida que una zona subhúmeda. Clarísimo. Bueno, seguimos con las preguntas. Referidas a lo que es la transición, preguntan, para vos, ¿cuál es la mayor limitante para la transición de un sistema convencional a un agroecológico y cuánto tiempo lleva esta transición? Sí, es difícil tener una respuesta exacta, digamos, ¿no? Porque va a depender de muchas cuestiones. Por eso nosotros siempre cuando un productor quiere avanzar en la transición, tratamos de ir al campo, de tener una charla con él, ver su sistema productivo, qué objetivos tiene como productor. Hay muchos que no quieren usar más agroquímicos. Entonces, esa situación de transición es diferente a aquel que quiere bajar costos. Entonces, depende del objetivo del productor, nosotros avanzamos en la transición más rápido o menos rápido. Hay cultivos que son mucho más fáciles, como la avena vicia. La avena vicia es como un caballito de batalla para iniciar una transición más exitosa, pero también depende de cuán degradado esté los suelos, digamos, ¿no? No es lo mismo un productor que tenga problemas de compactación que un productor que vaya hacia hacer un análisis de suelo y tenga 4% de materia orgánica y tenga
3 ppm de fósforo gray en su suelo, ¿no? No se puede iniciar una transición lógica porque nosotros necesitamos que esos cultivos que sembramos en la transición tengan buena producción, que compitan bien con malezas. Entonces esa situación es muy complicada. También cuando hay malezas, digamos, con algunos tipos de malezas, que a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, gramón, por ejemplo, sorgo de Alepo, porque son malezas que fueron generadas en el otro sistema productivo. Entonces, en ese caso, tomamos algún tipo de estrategia diferente para avanzar, ¿no? No obstante, bajo cualquier circunstancia, se puede avanzar perfectamente en la transición. Generalmente lo que empezamos a bajar primero son los fertilizantes nitrogenados, los químicos de plaguicidas, y por último dejamos de utilizar el fósforo, porque el fósforo es muy limitante hoy en el sistema actual de producción. Entonces, en general, en el módulo de Barru, por ejemplo, los 3 primeros cultivos lo hicimos con fósforo. ¿Por qué? Porque cuando arrancamos la transición estábamos en 6 ppm y lo tratamos de llevar con fósforo hasta 13-14 ppm de fósforo, y después, una vez que llegamos a los 13-14 ppm de fósforo, ya ahí cambiamos, no usamos más fósforo y empezamos a hacer el balance de extracción y, digamos, y de evolución a través del afrechillo de trigo. Más o menos haciendo así para que tengan una idea los que están escuchando la charla, al cabo del tercer, cuarto cultivo ya se logra un avance muy interesante en el proceso. Perfecto, clarísimo. Bueno, vamos con la última pregunta, si te parece, Martín. ¿Qué tan viable es la agroecología a gran escala en sistemas donde se abandonó la ganadería? Por ejemplo, en zonas del centro de Córdoba. ¿Cómo reemplazar el efecto clave de la ganadería dentro de la agroecología? Sí, en general es lo que nosotros vemos es que al menos la transición va a costar más. Y todo el rol que cumple ese rol, digamos, que muchas veces no está bien valorizado, como dije, ¿no? Sobre todo sobre digamos, los servicios ecosistémicos que generan. Nosotros tenemos muchos productores que no tienen ganadería. Entonces, si bien llevan 2 años recién de transición, están avanzando bien, digamos, ¿no? Habrá que pensar más en cultivos de cobertura, tanto sea de invierno como de verano. Hoy se habla mucho de cultivos de cobertura de invierno, o sea, hacer una avena vicia o un cultivo de centeno con vicia, que se siembra en marzo y se rola o se corta en septiembre, octubre. Pero también pensé en posibilidad de hacer cultivos de cobertura de verano. En muchas situaciones sería interesante. Entonces, hoy estamos avanzando de esa manera, digamos, ¿no? Y los productores van avanzando, ¿no? Pero lo que vemos es que es un poco más lento. Pero de todos modos, cuando se hace un cultivo, siempre se tiene que pensar en el policultivo. No volver a pensar en hacer un cultivo de cobertura, digamos, de avena vicia y después sembrar un maíz solo. No, porque después el otro cultivo que sigue en la rotación le va a pasar digamos, el costo por haber hecho un maíz, digamos, sin ningún tipo de leguminosas intersembradas, ¿no? Entonces, siempre, por más que no se tenga ganadería, los policultivos son esenciales. Después habrá que pensar en maquinarias. Al no tener la ganadería, es probable que las malezas sean más difíciles de manejar. Entonces están empezando a aparecer algunos tipos de maquinarias que permiten hacer algún tipo de labranza sin, digamos, estos de corte horizontal, digamos, ¿no? Que no permiten de alguna manera, que permiten cortar raíces, secar las malezas, pero sin disturbar la superficie del suelo, ¿no? Que es la importancia de mantener cobertura, ¿no? Entonces, todo eso va a empezar a haber todo un desarrollo de este tipo de maquinaria que va a ser muy interesante para los próximos años, ¿no? Perfecto. Bueno, Martín, clarísimo. Te agradecemos mucho tu participación. La verdad, la charla es súper interesante, se sumó mucha gente, así que posiblemente te llamemos de vuelta a ver si estás interesado en dar otra charla. Así que bueno, muchas Como no, gracias. sí, yo siempre estoy a disposición.
organización, así que les agradezco a ustedes la organización y la posibilidad que nos dan, digamos, de poder contar las experiencias que generamos y que les sirva a los productores, a los profesionales, digamos, también a aquellos estudiantes de carreras afines a la agronomía y todos que son docentes también, ¿no? Entonces, creo que es una manera interesante de conceptualizar los sistemas productivos y bueno, como para avanzar, ¿no? Así que les agradezco mucho y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, avisarles que la charla va a estar colgada en la web, tanto de Agro Global como de AgriBio, ¿sí? Mencionarles que AgriBio estuvo en la coordinación de la charla, se dedica a lo que es la información de bioinsumos, así que bueno, van a encontrar el video ahí. También mencionarles que la próxima charla va a ser el jueves 20 de agosto sobre retención placentaria, así que van a encontrar el link de inscripción en la página de Agro Global. Es el mismo link con el que se inscribieron a esta charla. Si están interesados, están todos invitados. Así que bueno, muchas gracias por participar y saludos.